Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este miércoles 23 de octubre, la edición que corresponde a las 19 horas, con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla, haciéndonos compañía. Este martes por la tarde, en ocasión de conmemorarse el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, se realizó un acto durante el cual la Red por la Identidad de los Lagos del Sur entregó a instituciones reconocidas de aquí de Bariloche una obra que representa un pañuelo blanco de cerámica hecho por artistas locales. Como cada 22 de octubre, en todo el país se realizan múltiples actividades para mantener viva la memoria en la búsqueda de incesante de las nietas y nietos que fueron expropiados en la dictadura militar. Integrantes de la Red por la Identidad de los Lagos del Sur se refirieron al trabajo que realizan en la zona, adelantaron que en noviembre se viene Música por la Identidad aquí en la localidad. Bueno, en realidad la Red por la Identidad, primero por ahí cómo surge la red, surge en junio del 2003 a partir de una convocatoria de abuelas de Plaza de Mayo, que Estela de Carlotto empieza a recorrer el país, juntando redes de voluntarios que puedan hacer difusión por el derecho a la identidad y recibir todas las consultas de aquellas personas que tienen dudas acerca de su origen biológico, acerca de su identidad biológica. Es así que se empezó a trabajar. Y bueno, ya hace muchos años que estamos haciendo difusión a través de Música por la Identidad, Teatro por la Identidad, capacitación a docentes, talleres, participamos de la carrera de Miguel, bueno, muchísimos eventos donde se trata de difundir, promocionar, digamos, hacer conocer el derecho a la identidad, la importancia del mismo y que se acerquen personas que tengan alguna duda sobre su origen, sobre su identidad biológica, que se acerquen a la red. Hay teléfonos para ello, los teléfonos, bueno, están escritos en el cartel y es importante que puedan comunicarse. Toda la información que nosotros recibimos se mantiene en reserva, todo lo que hacemos es confidencial. Así que, bueno, esperamos recibir las consultas. Ahora, hoy en particular celebramos el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y fue por eso que se hace este evento en donde, Laura, en donde hoy entregamos unos pañuelos de cerámica a diferentes instituciones. La propuesta de los pañuelos de cerámica surgió el año pasado en la ciudad de La Plata. Se llama 30.000 pañuelos por la memoria. Acá Celeste trae algunos como para que los veamos. Esta propuesta lo que pretende es que los pañuelos empiecen a multiplicarse en las puertas de las casas, de las instituciones, para mantener viva la memoria y que nunca más nos sucedan cosas como las que sucedieron en la dictadura. Y este año pretendemos iniciar una tradición con esto, que es la de ir entregando pañuelos a distintas instituciones o personas de nuestra localidad que nos van acompañando en este trabajo de difusión y búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. En el día de hoy entregamos a la Universidad del Comahue, a la Universidad de Río Negro, ayúdenme si no me olvido, a los gremios Acitrajur, al SOYEM, a la UNTER, a la Biblioteca Sarmiento y la Biblioteca Carilafken, al Instituto Balseiro, a una representante de las personas que hicieron la cerámica, acá al canal Walkington también, porque realmente siempre nos acompaña en todas las acciones que hacemos y se lo queremos agradecer. Y nos acompañó hoy en este acto Fernando Riva, que es un músico local también. Y bueno, queríamos aprovechar para invitarlos el próximo 9 de noviembre, dentro de esta semana de festejos por la identidad, a Música por la Identidad, que va a ser nuestra segunda edición, que la trabajamos en conjunto con las bandas que ensayan en la sala de ensayo municipal de Ngumpiuqué.
El evento va a ser el sábado 9 de noviembre en la sala de ensayo a partir de las 14, ¿no? A partir de las 15 horas. No sé, Vale, si querés contar algo. Sí, más que nada, hoy 22 de octubre, ¿cuál es la reflexión, ¿no? que les lleva a ustedes o les trae, ¿no?, esta fecha, teniendo en cuenta el Día Nacional del Derecho a la Identidad? Bueno, el 22 de octubre se toma como fecha fundacional de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año 77, que fue cuando ellas se empezaron a diferenciar de las madres de Plaza de Mayo, entendiendo que ellas también buscaban no solamente a sus hijos desaparecidos, sino también a sus nietos que estaban nacidos en cautiverio o también no sabían dónde estaban o habían sido entregados. Entonces ahí empezó la búsqueda, el camino de abuelas, que bueno, lleva estos 42 años. Y bueno, se van sumando por suerte mucha gente, muchas voluntades, muchos voluntarios como somos los que integramos la red, pero la idea es que, bueno, acompañemos a las abuelas que ya están bastante viejitas. Hoy justo Estela de Carlotto cumpleaños también, entonces, bueno, como que habría que sumar cada vez más gente, sobre todo a los jóvenes, nos parece importante, por eso el trabajo que se hace en particular con ellos, y bueno, y seguir sumando, eso es lo importante, y seguir aumentando de a poco el número de personas que recuperan su identidad, ¿no? No, yo quería agregar que la lucha de las abuelas ha trascendido el país y ha servido no solo a la región de América Latina, sino a toda la humanidad, destacando como un derecho fundamental de toda la humanidad, ¿no? La posibilidad de lograr conocer su origen biológico, conocer su nacionalidad, conocer sus derechos, su nombre. Entonces esto es fundamental. Y la idea es que, digamos, esto se difunda, y Argentina en eso ha tenido, sobre todo a las abuelas, un lugar muy, muy importante. El decano de la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Bariloche, Marcelo Alonso, recibió un reconocimiento institucional desde la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. Alonso reflexionó sobre el Día Nacional por los Derechos de la Identidad, que se conmemora cada 22 de octubre. Sí, es muy importante. Un día como hoy, recuperar la identidad, recuperar la memoria, no perderla en estos días duros en donde nos pasan cosas por habernos olvidado de cuestiones anteriores, ¿no? De que esta historia ya la vivimos. Creo que es importante, es muy gratificante recibir este reconocimiento por parte de nuestra institución, que hace de la memoria y la identidad un valor. Nosotros en nuestra en el club tenemos un contador de nietos, como se mencionó acá, que es un monumento a la memoria, porque cuenta los nietos que van siendo recuperados, en realidad que recuperan su identidad, que es muy importante. Eso va a formar parte del Paseo de la Memoria, que es un proyecto que se hizo entre la universidad y la Defensoría del Pueblo de Bariloche. Pero bueno, lo tenemos nosotros, está ahí ubicado en el número 130, que es el número de nietos que han recuperado su identidad. El gobernador de Río Negro, Alberto Berettiné, presidió el acto de entrega de certificados a proyectos realizados en el marco del cierre del programa Emprender. El mandatario provincial, además, se refirió al fallecimiento del ex gobernador Miguel Sáiz, y habló además del corte de boleta en las elecciones nacionales de este domingo 27 y de las elecciones en Dinahuapi. Bueno, gobernador, entrega de emprendimientos estos certificados importante para tanta gente, ¿no es cierto? Sí, miren, es un programa que ha mejorado muchísimo en el correr de los años gracias al esfuerzo del Ministerio de Desarrollo Social y las distintas instituciones. ¿Qué es el emprender? Es un programa que se enseña en distintos oficios. Carpintería, cocina, manejo de distintos tipos de herramientas, soldadura, carpintería. Es decir, si hoy un joven o una persona tiene que pagar un curso para aprender esto o conseguir la oportunidad, es un esfuerzo enorme. En cambio, este programa, que es gratuito y que ponemos a disposición durante todo el año, nos permite enseñar un oficio, enseñar una forma nueva de llevar adelante su vida de manera totalmente gratuita. Bariloche tiene este año 103 talleres, que son realmente muchísimos, y estos 103 talleres nos permitieron
tener más de 2.000 personas recibidas. Bien, cambiándolo de tema, un día doloroso para la política con el fallecimiento del exgobernador Miguel Sáiz. Sí, la verdad que una pena, una persona joven y aparte una buena persona y un buen político, ¿no? Porque más allá de que uno pueda tener coincidencias o no, yo conviví con él 8 años, él como gobernador y yo como intendente, ¿no? Siempre fue una persona respetuosa, de buen diálogo, de buen trato y fundamentalmente cuando había diferencias eran diferencias que se saldaban hablando, dialogando o con silencios, así que bueno, un gran recuerdo para él. Bueno, en esta fecha tan trágica, digamos, triste para la política, ¿cómo se lo debería recordar a Miguel Sáiz? No, bueno, fundamentalmente mire, todos los hombres tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como todo, a él le tocó una parte muy difícil que fue Bariloche, ¿no? El caso de los chicos. Muy triste y muy compleja, pero también, bueno, creo que fue un momento de la provincia en el cual él se relacionó bien con el gobierno nacional de aquel momento, y creo que tuvo algunos logros. Bueno, en definitiva, yo no soy quien para jugar la trayectoria política de una persona, ¿no? Sino es el recuerdo que queda en la gente. Bien, ahora cambiándolo nuevamente de tema, última semana de campaña, bueno, cuéntenos cómo están preparados para este domingo, ¿la gente está aprendiendo a cortar boleta? Sí, yo creo que sí. Hubieron 104.000 votos nulos en la última elección donde donde pusimos 2 boletas, una de cada color, la verde con azul, la verde con amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el problema que tenemos. No estamos habituados a cortar boletas. Es la primera vez que estamos con tanta decisión de cortar boleta y realmente vamos bien, hay mucho entusiasmo, hay ganas de votar a Juntos Somos Río Negro, hay ganas de votar diputados y senadores rionegrinos. ¿Qué es la diferencia? Y la diferencia es que un diputado o un senador de los partidos nacionales, Cambiemos o el peronismo, cuando llega a Buenos Aires hace lo que le dice su jefe. La diferencia en la provincia, conmigo, con Mónica, con Luis Di Giacomo, es que nosotros vamos a votar lo que le convenga a la provincia. Las cosas que nos favorezcan las votaremos a favor, las cosas que nos perjudiquen las votaremos en contra. Entonces, pedirle que nos acompañen con el voto verde, el voto de Juntos. ¿Qué otra actividad estuvo haciendo ahora? ¿Viene de Inahuapi? Estuvimos en Inahuapi acompañando a nuestra candidata, Mónica Balseiro, que realmente, bueno, Mónica creo que es la persona que Inahuapi necesita en esta circunstancia, a esta altura, para poder llevar adelante los cambios que hacen falta. Pasamos a otra información. La CTA Río Negro Regional Andina denuncia una situación complicada que padeció uno de los afiliados del gremio cuando asistió a la guardia del Sanatorio San Carlos. El sanatorio le cobró la prestación para atender a sus hijos cuando el sanatorio tiene convenio con el Instituto de Previsión Provincial, el IPROS, y por lo tanto no debería haberse cobrado. A partir de esta situación, la CTA de Río Negro Regional Andina está solicitando al IPROS que se redefina el convenio con el mismo para que no vuelva a ocurrir esta situación, y además se refirieron a otros inconvenientes por los que están atravesando los afiliados de esta obra social. Buen día, mira, nosotros lo que hicimos como CTA del Regional Zona Andina, de las y los trabajadores, hicimos una denuncia que presentamos en el IPROS, que tiene que ver con que el Sanatorio San Carlos le cobró en la emergencia, en la sala de emergencia vendría a ser, le cobró como si fuera particular a un compañero cuando llevó a sus hijos, ¿sí?, por X circunstancia, y bueno, y teóricamente tiene un convenio con el IPROS y no tiene que ser gratuito, obviamente, con la orden. Nosotros entendemos que el sanatorio tiene un convenio con la obra social, por lo tanto tiene que atender todas las urgencias que sean necesarias. El sanatorio aparentemente, por lo que dice la boleta que le presenta, o la factura que le presenta al compañero, se excusa diciendo que ya se había acabado la cápita del mes, ¿sí? Entonces nosotros lo que hemos presentado primero al IPROS y después lo hacemos públicamente, es para que intervenga el IPROS en este sentido, 2 cosas. Si es verdad que se le acabó la cápita, ¿sí?, que bueno, realicen un nuevo convenio donde tenga que poner más cápita o vean cómo se hace el convenio para que no vuelva a ocurrir esta situación. Y si no es verdad lo de la cápita, bueno, que el IPROS actúe en consecuencia debido a que no se incumplió con el convenio por parte del sanatorio. Esto lo hemos presentado en el IPROS. También nosotros queremos denunciar otras situaciones que estamos atravesando con el IPROS, que tienen que ver, por ejemplo,
con este reempadronamiento, que nosotros entendemos que por ahí había habido un abuso con el tema de los medicamentos en otras zonas de Río Negro, donde farmacias habían cobrado medicamentos que no los habían recetado los médicos, ¿sí? Pero este proceso de reempadronamiento se tendría que haber hecho de otra forma para no generar un malestar en los compañeros y compañeras que están perdiendo muchísimo tiempo, ¿sí? Porque tienen que ir primero a que le den una planilla, después tienen que ir al médico a que llenen la planilla y después tienen que volver al IPROS con esa planilla, y cada vez que van al IPROS están 3, 4 o 5 horas en espera. Entonces esto, si hay que hacerlo, se tendría que haber hecho de otra forma, y más en esta época donde la informática es fundamental, que se haga en forma mucho más rápida. Eso con respecto al reempadronamiento. Y después seguimos teniendo problemas con respecto, por ejemplo, al plus. Casi todos los médicos hoy están cobrando plus, cuando en realidad los convenios con el Colegio de Médicos dice que está prohibido el cobro del plus, ¿sí? Y bueno, y algunas otras prestaciones que se están cayendo, que el IPRO se está cayendo. Por ejemplo, tenemos el caso de una compañera que tenía que operar a su hijo, o tiene que operar a su hijo en la provincia de Buenos Aires, tenía un traslado a la provincia de Buenos Aires para hacer la operación y todo, y resulta que a último momento se cae el convenio con el hospital en el que tiene internado a su hijo, y bueno, y ahora está a la espera para ver dónde tiene que derivar al hijo, ¿sí? Bueno, estas cuestiones queremos que se solucionen en forma inmediata por parte del IPRO. Hemos hablado con la delegada regional, le hemos planteado el caso puntual del Sanatorio San Carlos, se lo hemos presentado y bueno, estamos esperando un tiempo para ver qué nos contesta el IPROS. Eso por un lado. Por otro lado, hay compañeros en Viedma que se han juntado también y le han manifestado al IPROS todos los inconvenientes que también están ocurriendo en las otras zonas de Río Negro, y bueno, veremos a ver si la respuesta es favorable o no, y en base a eso veremos qué acciones vamos a llevar adelante en las próximas semanas, ¿sí? Bueno, una situación bastante compleja, ¿no? El hecho de que un afiliado vaya a un sanatorio aquí de la localidad y por una emergencia y le cobren, ¿no? Si no hubiera tenido plata se hubiera complicado más el cuadro, ¿no?, de situación. Sí, si no hubiera tenido plata, obviamente que de última caemos en el hospital, o vamos al hospital, digo, no caemos porque en realidad el hospital, la atención del hospital a veces es mejor que la de los sanatorios privados, ¿sí? Pero lo que genera es que si los compañeros y compañeras que tenemos obra social, en este caso tenemos el IPROS o tenemos otra obra social, tenemos que derivarnos al hospital porque los sanatorios no cumplen con los convenios con el instituto del IPRO o con cualquier obra social, lo que generamos es que el hospital se desborda y no puede por ahí atender a la población más necesitada por ahí. Entonces, y más cuando hay un convenio, esto es lo que nosotros decimos, si hay un convenio, el convenio se tiene que cumplir, ¿sí? Lamentablemente lo que nosotros vemos es que también los sanatorios, en lugar de privilegiar la salud de la gente o de los afiliados y afiliadas, privilegian sus negocios en estas cuestiones. Entonces lo que nosotros decimos es de una vez por todas que no nos pongan de rehén a nosotros, a los afiliados y afiliadas, y que hagan convenios adecuados, tanto el IPROS como los sanatorios, ¿sí? De una vez por todas, y que así los afiliados y afiliadas al IPRO podemos atendernos adecuadamente en los sanatorios y también con los médicos con respecto, por ejemplo, al plus, que se hagan convenio adecuado que beneficie a todas las partes, ¿sí? Porque nosotros también entendemos que los médicos tengan que ganar lo suficiente para vivir, pero creemos que a veces se juega y nos ponen de rehén a los afiliados y afiliadas en esta puja entre el IPROS y los colegios de médicos o los sanatorios en este caso. Pasamos a otra información en el ámbito internacional, en este caso una información del vecino país Chile. Piñera pide perdón y propone una agenda social para acabar con las protestas. En un mensaje a la nación, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha pedido perdón este martes 22 a los chilenos por no haber reconocido la situación de inequidad. En su discurso, el mandatario asegura, sin embargo, que solo levantará el toque de queda y el estado de emergencia cuando se den las condiciones y se termine la intensa protesta en el país vecino. Que esta protesta que hasta el momento lleva alrededor de 15 muertos, desaparecidos y también hay personas torturadas.
vamos a compartir el informe de Hispan TV. Desafiando el toque de queda y el estado de emergencia en la capital Santiago y en otras ciudades del país, decenas de miles de chilenos golpearon ollas y sartenes el martes en masivos cacerolazos. Las protestas comenzaron hace poco más de 2 semanas, con convocatorias de estudiantes a evadir el pago del pasaje del metro. Sin embargo, luego se sumaron demandas sociales sobre las pensiones insuficientes o el acceso a salud y educación pública de calidad, entre otras. Se tiene que quemar todo nomás. Y efectivamente muchos podrán no estar de acuerdo con la forma, pero viejo, llevamos años marchando, llenando la Alameda, 100.000 personas en la Alameda, en todas las regiones a lo largo de todo Chile y no nos pesca nadie. Cambiando el tono de su discurso frente a los días previos, cuando habló de una guerra contra un enemigo poderoso en medio de los disturbios, el presidente Sebastián Piñera intentó calmar la situación. Pidió perdón por la falta de visión de los gobernantes en atender las demandas del pueblo. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. También anunció medidas sociales, entre ellas aumentar las pensiones, mejorar la atención en salud y aplicar impuestos a quienes más ganan para contener las protestas. Esta agenda social no va a solucionar todos los problemas que aquejan a las familias chilenas, pero es un esfuerzo grande y significativo para mejorar la calidad de vida y muy especialmente de los más vulnerables, de la clase media, de los más postergados. Pero parece que sus medidas no han satisfecho al pueblo. No es más que la gente en las calles pidiendo igualdad de derechos. No te estoy pidiendo que me regales nada. El argumento del trabajo se les cayó hace mucho. Por su parte, las mayores centrales sindicales convocaron a una huelga general el miércoles y jueves. Está previsto que los trabajadores de la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, se sumen a la paralización desde este miércoles. Feley Pulamuen, vamos a una breve pausa aquí en el informativo y estamos de regreso con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿no te la por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue 7 vecino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país.
Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Se realizó aquí en la localidad una expoferia en el marco del cierre del programa Emprender. Las actividades la presidió el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec. En la gran exposición se entregaron los certificados a talleristas y alumnos. La jornada se desarrolló en el Polideportivo de la Escuela 201 Juan Ramón Jiménez, donde más de 100 talleres mostraron el resultado de sus trabajos a lo largo del año. Lorena Zagaut, del Consejo Provincial de la Mujer en la zona andina, indicó que fueron 13 los talleres que se realizaron desde este organismo provincial. Sí, la verdad que es una alegría muy grande porque tuvimos 13 talleres que nos sirvieron para trabajar no solamente lo que es la formación laboral de las mujeres que asistían, fortalecer nuestras talleristas, sino también trabajar el preventivo promocional, que es a lo que apunta el Consejo Provincial de la Mujer, que es erradicar la violencia que sufrimos en esta sociedad donde la tenemos naturalizada. ¿Cuántas mujeres estuvieron involucradas en estos proyectos? Alrededor de 15 por cada taller. Hubieron talleres que tuvieron mayor convocatoria y otras que tuvieron un poquito menos. También tenemos en cuenta que los Emprender se dictaron en época de invierno, así que a veces las clases estaban bastante llenas y a veces faltaban un poquito, pero se sostuvo. Tenemos emprendimientos muy buenos como el de reciclado de Tetra Pak, donde hacen reciclado de cajas de leche y revisten casas, que eso ayuda a lo que es la mejora de la habitacional. Después tenemos artesanía con Susana, que hace todo lo que es decoupage. No sé, tenemos cremas naturales que las chicas las hacen en la escuela Las Quintas, crochet, reciclado de ropa para hacerse la ropa 1 con ropa ya usada, para ir renovando placar. Tenemos un montón, tenemos porcelana fría. Ay, no me quiero olvidar de ninguno, me voy a olvidar. Tenemos 2 talleres de peluquería. Y lo interesante de nuestros talleres es que siempre abrimos a que participen hombres y mujeres. No estereotipamos, así que estamos tratando de que el año que viene, cuando implementemos de vuelta los Emprender, tengamos talleres, o qué sé yo, mecánica, construcción con Durlo, electricidad, que lo tenemos ahora en Pilca, tenemos una en Pilca de electricidad, tenemos hoguería en Villa Yanquín, que esos talleres no estuvieron presentes acá porque ya vamos a hacer una actividad allá. Así que felices, la verdad que con el resultado muy bueno. Además, digamos, es una herramienta que le sirve para ingresos económicos, la posibilidad de trabajar, ¿no? Sí, lo que se apunta a los Emprender es eso, que no sea solamente un taller, aparte de un espacio de contención, sino que sea eso, la formación laboral y que le encuentren el lado económico. Por eso también se les enseña cómo comprar la materia prima, cuánto cobrar la mano de obra y cuánto cobrar el producto final, que eso es súper importante. ¿Ayuda también al empoderamiento de la mujer? Obviamente, una mujer que cuenta con sus propios ingresos está plantada desde otro lado, donde le da independencia y puede llevar adelante su grupo familiar. Así que la verdad que muy agradecida a las talleristas que le han puesto el cuerpo y a Andrea Lascala, que es la trabajadora social que le hace el seguimiento a estos talleres. Continuamos con más información en el ámbito local. Obreros de la calle Mitre denuncian irregularidades. Este miércoles por la mañana, los obreros que fueron empleados por la subcontratista Atahualpa denunciaron que luego de que la empresa les pagara la quincena, no les entregaron los recibos de sueldo.
La empresa que se adjudicó toda la obra de la calle Mitre es Insersan Sociedad Anónima, pero es la subcontratista Atahualpa la que tiene este inconveniente. Se trata de la situación de 40 trabajadores que realizan las obras en la calle Mitre. Entre otras situaciones, expusieron que a la subcontratista no paga de acuerdo a la categoría que corresponde y que desde mayo están en negro. Somos más de 60 seguro. La empresa es la Atahualpa, nos decían. La empresa, sí, ni siquiera sabemos el nombre de la empresa, estamos con el contratista. ¿Y qué les ha dicho el contratista? Y por el momento con el contratista no hemos tenido respuestas, solamente hablamos con el dueño de la empresa, digamos, este señor Tulio, y que pronto nos va a tener una respuesta con el tema de las horas extras, lo que nos falta pagar, lo que no se están dando cuenta de nuestras horas trabajadas, digamos, no. Eso. De alguna manera no hay registro de las horas que trabajan o no se computan como deberían ser. No se computa como deberían ser, exactamente, no. ¿Y los otros le están pagando menos de las tareas que hacen? Nos están pagando menos de las tareas que hacemos, estamos haciendo laburo de oficiales y no nos reconocen la hora del oficial. Nos están pagando menos que un ayudante, para que se den más o menos cuenta de un poquito. ¿Hace cuánto vienen con esta situación ya? Y de mayo más o menos, estamos todos en negro. Estamos todos en negro. ¿Todos en negro? Todos en negro estamos. Sí, que yo sepa, solo de la empresa tienen recibo de sueldo. Nosotros, los compañeros acá de la Mitre, ninguno. Ni recibo de sueldo, no sabemos cuánto cobramos la hora, porque primero te sale con que te paga tanto, después con tanto y no te sirve. Ya lleva una situación que no se puede sostener, ¿no? No, la verdad que no. No se dan cuenta que tenés una familia que mantener, que tenés que mantener la comida, por ahí hay gente del alquiler. Son muchas cosas y nada, se aprovechan de la gente. Más teniendo en cuenta que estas son obras millonarias, ¿no? Que presupuesto no le falta. Y no, pero no se fijan en eso tampoco. Bueno, ¿van a revisar por lo menos la situación de ustedes? Sí, por lo menos tuvimos el lado positivo de la UOCRA que nos apoyó y nada, joya. Vamos a esperar buena respuesta ahora. Nos decían que mañana había una reunión en la delegación de trabajo. Eso no sé yo, no lo sé, viejito. Eso no te sabría decir. Bueno, la manifestación que hicieron hoy a la mañana, ¿de qué se trató? ¿Se concentraron en Mitre y Coaglia? No, eso no tengo idea, viejito. Nosotros nos juntamos en El Pañol, acá en Costanera, sí, donde se acercó el dueño de la empresa y bueno, Catalino, nuestro contratista. Antes de salir a trabajar, ustedes plantearon que si no se solucionaba no trabajaban. Tal cual, antes de salir a laburar nos juntamos ahí. No teníamos respuesta, si no sabíamos qué hacer. Si seguimos laburando y regalando así no podemos, y más con gente que tiene mucha plata, ¿no? ¿Van a pedir que desde mayo a esta parte esa situación de irregularidad se les pague como debería ser, que se solucione esa parte, o piden que desde ahora en más se blanquee todo? Y nada, primero que nada que se blanquee, obviamente que se sepa lo que estamos pasando los trabajadores acá. Y nada, mucho laburo nos queda, por lo menos un mes, pero nada, queremos que no se sigan cagando en los trabajadores y nada. A partir de este reclamo de parte de los trabajadores de la obra de la calle Mitre, Tulio Perdriel, uno de los responsables de Insersan Sociedad Anónima, adjudicatario de toda la obra de la calle Mitre, aclaró que la subcontratista Atahualpa es la empresa responsable del pago a los 40 obreros. Perdriel informó que el reclamo fue porque la subcontratista pagó sueldos, pero no entregó los recibos. Luego de una inspección del Ministerio de Trabajo en calle Mitre, este jueves 24 se fijó una reunión en la delegación zona andina. Nosotros con los trabajadores que dependen de nuestra empresa directamente no tenemos ningún tipo de reclamo. Sí tenemos una subcontratista que es la encargada de hacer parte del hormigón, ¿sí? Y de los volardos, la cual sus trabajadores le estaban pidiendo que haga la entrega de los recibos de sueldo. Recordemos que ayer cobraron la quincena y la empresa les hizo el pago, le efectuó el pago, pero sin el recibo de sueldo correspondiente.
esto es importante también aclararlo, el Ministerio de Trabajo hizo una inspección la semana pasada, mañana nos vamos a ir al Ministerio de Trabajo, que estamos citados conjuntamente con la subcontratista, para llevar todos las altas, todo el blanqueo de toda la gente. Pero no es un reclamo a la empresa Insersan, aclaro nuevamente esto que creo que es bueno que lo aclaremos. Es un reclamo a los trabajadores de la subcontratista. Que igual Insersan lo que está haciendo es supervisar para que esté todo en orden, como nosotros le exigimos a la empresa que debe estar para poder trabajar sobre la calle Mitre. ¿Cómo se llama esta empresa contratista? Atahualpa. Bueno, ¿y los trabajadores cuántos son? De esta empresa, alrededor de los 40 aproximadamente, que sí, lo que contrató la empresa Insersan, porque nosotros se lo exigimos, es y hoy nos presentaron y pudimos corroborar que estén todos de alta, están todos en blanco. Lo que pasa por un tema administrativo, ellos nos explicaron que no hicieron a tiempo de confeccionar, de imprimir ese recibo de sueldo. Nosotros lo que estamos esperando, le dimos 48 horas para poder contactar, porque ellos hablaban de alguna diferencia de horas extra que los trabajadores están realizando, que si no se le pagaba a todos el mismo valor de hora. Nosotros queremos contratarlo, yo como empleador como subcontratista de esa empresa, como somos los que subcontratamos, queremos colaborar que sea así. Igual nos vamos a hacer cargo, como ya le transmití a los trabajadores, si llega a haber alguna diferencia, nosotros nos estamos poniendo un poco a la cabeza para ordenar este tema. Bueno, nos decía que la empresa Insersan es como la empresa madre que de alguna manera ya está encargada del 90% de las obras, ¿no? De calle Mitre. Nosotros somos, de la totalidad de la obra. Nosotros somos los que ganamos la licitación de la obra. ¿Sí? Somos los que tenemos que dar cumplimiento a todo ese pliego de contratación que nos dieron. Somos los responsables de la calle Mitre, en esta última etapa, ¿no? Recordemos que hubo otras etapas que nosotros no tuvimos nada que ver. Bueno, y hablando sobre las obras, ¿cuánto tiempo hay o cuál es el plazo, digamos, que tienen la finalización de obras? Nosotros estimamos que alrededor del 20 de noviembre ya las obras deben estar terminadas. ¿Y van bien con los ritmos, los plazos? Nosotros estimamos que sí, todos sabemos que dependemos a veces de una cuestión climática, ¿no? Nos vimos extendido en el tiempo, en el plazo de obra, porque bueno, nos hemos encontrado con algunos inconvenientes. Ustedes saben muy bien que el agua, por ejemplo, no contemplaba la licitación. Nosotros cuando empezamos a romper nos hemos encontrado con inconvenientes con el tema agua, la cual se realizó toda una obra nueva, por eso se tuvo que extender los plazos de obra. Pero entendemos que si el tiempo nos acompaña, deberíamos estar terminando para la fecha comprometida. Bueno, volviendo al tema del reclamo hoy de la mañana, ¿volvieron a trabajar? ¿Ya está normalizada la situación? Correcto, los trabajadores están cumpliendo con sus tareas, vinieron los representantes de Dobocra, que ya con ellos yo tengo una relación, nos conocen, sabemos que, y por eso yo asumí ese compromiso de tratar de regularizar todo lo que esté mal con respecto a ese reclamo que ellos legítimamente entienden que hacen. Tulio, por último, ¿cuándo es la reunión en la delegación de trabajo? Nosotros mañana tenemos una reunión en la cual nos tenemos que presentar con toda la documentación correspondiente de este reclamo y yo me comprometí igual de todos modos de seguir trabajando con ellos porque bueno, hay alguna diferencia de valor de hora, como yo te decía, que esto no lo vamos a poder resolver mañana, sino en el transcurso de una semana nos tomamos el compromiso de tratar de regularizar situación de uno por uno de cada uno de los trabajadores. También ellos planteaban una continuidad de trabajo, que ya eso ya no depende de la empresa, porque nosotros tenemos un final de obra, como recién te decía, y bueno, al finalizar la obra se entiende que se culmina el trabajo. No tenemos otras obras de esta envergadura en la zona, por ende todos también tenemos un plazo, ¿no? El trabajador tiene un plazo también. Las familias de la asociación Lera le solicitaron al gobernador Alberto Beretilnec que se avance en las obras para finalizar los trabajos que permitan la entrega de 54 viviendas en la zona del Alto del Este. Los vecinos están esperando la entrega de sus casas hace ya más de 10 años. La apoderada de la asociación Lera señaló que el gobernador les indicó que provincia se comprometió a bajar los fondos destinados para cumplimentar la etapa final de estas viviendas. En la etapa de avance las obras están en un 97% construidas. La próxima semana habría una nueva reunión con todas estas familias.
Nosotros tenemos una asociación que la conformamos hace ya aproximadamente 12 años, donde realizamos la compra de lotes en el sector denominado 35 hectáreas Altos del Este, donde allí se están construyendo las viviendas, que son 376 viviendas, de las cuales 54 serían adjudicadas a la asociación. Nosotros somos familias que venimos hace un montón esperando y nos vemos hoy en una situación de una demora que surgió por varios cambios, porque en principio lo tenía el municipio, por una cuestión particular del municipio, después pasaron a IPPB, desde allí tomó la posta la provincia, con quienes venimos trabajando hace un montón. Con el delegado de IPPB tenemos una relación bastante fluida, quien nos da la información que él tiene, pero nosotros hoy tenemos la urgencia de recibir nuestras casas porque hace ya 10 años que se están construyendo. Bueno, ¿qué les ha dicho el gobernador? ¿Ha habido algún compromiso? Sí, el gobernador la verdad que nos recibió bien, estamos agradecidos por eso y tenemos tranquilidad porque nos manifestó que las obras de infraestructura ya están próximas a salir, si bien obviamente requiere de un tiempo, pero sí al menos ya tenemos la palabra de él de que eso va a avanzar y nos generó una tranquilidad porque nosotros estábamos como desorientados porque algunos nos decían una cosa, otros otra, ahora nos dijeron que hay un compromiso por parte de provincia de ya empezar a bajar todo lo que son los fondos para poder avanzar con la infraestructura, que es lo que hoy está limitando la entrega de las viviendas, porque las viviendas están en un 97% construidas. Y en cuanto a la infraestructura, ¿qué es lo que falta? Está faltando lo que es el agua, la electricidad, la red cloacal y el gas, pero sabemos que en el gas tenemos esta particularidad de lo que es el tema del gasoducto, pero ahí lo que nos dijo el gobernador es que ya ellos ayer habían definido con el interventor de IPPB y la gente de las empresas, ya habían definido los trabajos a seguir que son próximos para avanzar con el tema de la infraestructura. Si bien no nos han manifestado tiempo, no nos han dado una fecha de entrega, pero sí la tranquilidad de que los trabajos de infraestructura avancen como para que nosotros podamos tener próximamente nuestras casas. Favorece el hecho también de que estemos en primavera, que el buen clima acompañe, para avanzar con las obras. Sí, obviamente, sabemos que en época de invierno es imposible avanzar con una obra, pero ahora tenemos la tranquilidad de lo que nos manifestó el gobernador, de que las obras van a avanzar y sabemos que por el clima los trabajos son mucho más, se pueden hacer con más fluidez. Bueno, sin duda un alivio, para las 54 familias que vienen hace unos años, esperando la vivienda propia, ¿no? Sí, obviamente, nosotros hoy nos vamos un poco más tranquilos porque teníamos esta incertidumbre de que nos decían que un año, año y medio, si bien claro, tiempo no nos dieron de entrega, sí nos manifestaron esto de la infraestructura, que es lo importante para que las casas puedan ser entregadas. ¿Quedaron con algún compromiso de reunión a futuro con el gobernador? Sí, quedamos en que nos reunimos la semana que viene con el gobernador y la gente de IPPB como para poder charlar un poco más de este tema de la infraestructura. Prestar atención a la siguiente información, ya que este sábado 26 de octubre tendrá lugar la quinta fiesta cultural barrial, será en el barrio 169, que además festeja sus 30 años. Habrá espectáculos, actividades recreativas y un surtido buffet. La fiesta convoca a vecinos y a las instituciones y organizaciones presentes en el barrio. La idea es celebrar y compartir en una jornada donde el arte popular es la excusa para reunir a los vecinos. La cita es este sábado 26 de 12 a 18 horas en Sargento Cés y Elordi, donde está la Plaza del Barrio. Hola, buen día. Sí, se va a organizar, es la fiesta cultural del barrio, que se hace 30 años que cumple. Hace 3 meses que empezamos a organizarlo con la cultura. Nos juntábamos cada 15 días y ahora que ya estamos cerca de la fecha, nos juntábamos casi toda la semana para ya finalizar. Van a haber grupos, ferias, van a haber todo para los chicos del barrio, van a haber gente de otro barrio igual, por eso estamos invitando a que se acerquen. Van a haber grupos, va a haber Bruno, que es un joven del barrio, después va a estar Mandale Cumbia, interpretaciones del Comen Ruca, Sandro Queipo, el Ballet Tonqueyen y otros jóvenes del barrio. Eso van a estar en el escenario. Después van a haber actividades para los chicos y las ferias, que se va a vender ropa, comida, todo a un buen precio. Valeria, ¿dónde va a ser el lugar, donde se va a desarrollar
fiesta cultural barrial? En la plaza del barrio 169 Viviendas, que está en el Ordi y Océs, a partir de las 12 del mediodía. Bueno, nos decía que 30 años, ¿no?, cumple el barrio. ¿Cómo está el barrio y cuál es un poco la historia que tiene? Sí, hacen 30 años que estamos ahí y sí, se está haciendo algo porque está muy... Nunca se hizo nada en el barrio, ¿viste? Es como para más o menos conocer entre vecinos, juntarnos y empezar a trabajar en el barrio igual, porque está muy, ¿viste? Ha quedado muy marcado con lo que pasó, entonces como que queremos hacer algo igual para juntar a los vecinos y que participen ahí también. Claro, tiene que ver, bueno, el barrio quedó marcado por la situación que se vivieron en junio del 2010, ¿no? El 17 de junio, donde fueron asesinados, ¿no?, los chicos del Alto, ¿no?, como se los conoce. Claro, sí, quedó como medio apagado por ese tema cuando mataron a los chicos esos. Entonces eligieron en el barrio nosotros este año, así que queremos hacer algo para levantarlo un poco, cambiar de ambiente, a que se junten más los vecinos, porque no son muchos. Yo vivo ahí 30 años y hay vecinos que no lo conozco. Entonces juntarlos a todos y reunirnos ahí entre todos los vecinos. Bueno, más o menos ¿cuántas familias viven? ¿Cuánta gente hay en el barrio? ¿Muchos chicos, jóvenes, ancianos? Sí, hay de todo, hay más chicos, muchos, y sí, igual hay ancianos, hay jóvenes, por eso viste que están los del CAT, igual que los están ayudando, el CAT 4, que hay igual, van muchos chicos a hacer actividades para el barrio, pero sí, hay muchos chicos. Bueno, y la zona del barrio 169, ¿cuáles serían como las calles o el lugar para que la gente se ubique? Sí, el barrio es Onelli, abarca Onelli, Manje, Sobral, Ruiz Moreno y Ruiz Moreno, todas esas. Sobral, Ruiz Moreno, Manje y Onelli. Bueno, Valeria, entonces nos recuerdan la invitación para las vecinas, vecinos, entendemos que es para toda la comunidad, ¿no?, que quiera acercarse. Sí, es el sábado 26 a las 12 del mediodía en calle Océs y el Ordi. Los invitamos a que vengan todos a participar con nosotros. Ahí pasaba toda la información para la comunidad. Les recordamos que es este sábado 26 a partir de las 12 horas, allí en la placita del barrio, en Sargento Océs y el Ordi. Vamos a una breve pausa, la última, aquí en el informativo, y estamos de regreso con más novedades. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor.
Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Último bloque del informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina, con más información. Este jueves 24 se dará lugar al acto del Frente de Izquierda Unidad en Bariloche, de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo. En el marco de las bancarrotas económicas fenomenal, de ajuste contra el pueblo trabajador, devaluación, recesión, cierres de fábricas, despidos, etcétera, realizará el acto el Frente de Izquierda Unidad. En la jornada del Frente de Izquierda Unidad participarán los candidatos a senadores y diputados. La invitación es a todos los trabajadores en general. Será en el Salón de las Quintas, en Brown y Onelli, a las 20 horas. Buen día, Oscar. Sí. Mañana a la tarde, a las 20 horas, el Frente de Izquierda Unida va a realizar un acto con los candidatos a senador y a diputado, que bueno, como ya sabemos, el próximo domingo se van a realizar las elecciones y en ese marco nosotros vamos a hacer un acto. El acto va a tener un carácter, además de llamar a votar al Frente de Izquierda, tiene que ver con un acto más de organización y de organizar a los trabajadores para salir justamente a luchar en un contexto de ajuste, devaluación, recesión, carestía y demás. Es necesario que los trabajadores se organicen para salir a enfrentar, porque el hecho de que haya un recambio en el gobierno no significa que las cosas van a mejorar, entendiendo que están renegociando con el FMI sigue presionando sobre la Argentina y demandando ajuste y demás. Entonces es muy necesario y al mismo tiempo se está armando lo que nosotros llamamos como el pacto social. La Unión Industrial, la CGT, junto con Alberto Fernández, un polo de contención ante un cuadro de ajuste fenomenal. Evitar lo que sería un Chile y evitar lo que sería un Ecuador. Entonces, la necesidad de que los trabajadores sepamos cuál es el contexto actual, que no solo pasa por el recambio de un gobierno o de senadores y diputados, sino que tiene que ver con un contexto mucho más amplio y que tiene que ver con la situación de los trabajadores. Bueno, ¿cuáles son los candidatos a senadores y diputados que van a estar participando del acto por el Frente de Izquierda Unidad? Bien, van a estar los candidatos de los partidos que integran el Frente de Izquierda. Por un lado va a estar Gabriel Musa, del Partido Obrero, que es concejal en el Valle. Luego va a estar Cristina González, que también es alguien reconocido en los barrios, por su militancia en la Junta vecinales y demás. Ella de Izquierda Socialista va a estar también presente, va a ser parte de los que hablen. También va a estar Jorge Paulic, que es candidato por el MST, candidato a diputado, y también va a estar una referente del PTS, que bueno, también como parte de la campaña que está desarrollando el Frente de Izquierda en la provincia. Así que van a estar prácticamente todos los candidatos para hablar hacia los trabajadores y demás. Así que convocamos a todos los trabajadores a ser parte de esta actividad, que va a ser mañana a las 8 de la tarde en Las Quintas. Así que bueno, invitamos a todo el mundo en general. Bueno, este acto de jueves en la tarde
Forma parte del cierre de campaña, ¿no? Forma parte del cierre de campaña, de una campaña que han estado llevando adelante los compañeros y bueno, cada uno de los militantes desde sus lugares, pero los compañeros han estado recorriendo la provincia y bueno, forma parte, este acto forma parte de eso. Y al mismo tiempo, bueno, el hecho de que sea como parte de cierre, vamos a estar una hora antes, vamos a estar en la calle volanteando también junto con los candidatos y demás. Así que sí, es un acto de cierre prácticamente del Frente de Izquierda. Una buena y linda información que tenemos para compartir con todos ustedes es que ya están instalando los invernaderos barriales. Un grupo de vecinas de diferentes barrios de la zona del Alto iniciaron trabajos para armar invernaderos en lugares que permitan el sembrado y posterior cosecha de productos para la canasta familiar. Recientemente finalizaron la instalación de 20 invernaderos en diferentes barrios del Alto de nuestra ciudad, a costo cero. Uno de los invernaderos está instalado en el barrio Las Quintas. En principio comenzó como una idea y surgió porque queríamos fomentar el consumo orgánico para que cada familia consuma alimentos sanos y saludables y para que nuestros niños puedan acceder a la alimentación sana. Y por eso surgió. Bueno, y la idea de los 20 invernaderos, ¿cómo se organizaron con los vecinos de los diferentes barrios? ¿Cómo se fue dando, digamos, que se levanten en diferentes lugares? Bueno, fuimos haciendo reuniones en distintas casas con los vecinos que hoy tienen los invernaderos. Este proyecto este sueño más que hoy se ve realizado comenzó hace alrededor de 3 años. Y los vecinos se fueron acercando a las casas, hacíamos unas charlas, queríamos tener nuestro propio invernadero y hicimos un listadito para no dejar ningún vecino afuera y ahí empezamos a luchar por el objetivo de que cada vecino tenga su invernadero. Y hoy los vemos el sueño realizado de haber terminado 20 invernaderos sociales, costo cero para todos los vecinos, y que puedan cosechar sus propias verduras y hortalizas. La idea es eso, ¿no? Que las familias puedan producir y generar de alguna manera parte de lo que consumen, ¿no? Sí, la idea era ayudar a la economía de cada familia consumiendo sus propios alimentos. Quiero agradecer a cada vecino por ser parte de este proyecto que hoy se hizo realidad y queremos agradecer al Estado provincial y a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche porque sin la ayuda de ellos era imposible realizar los invernaderos porque ellos donaron todo lo que es el tema de los materiales. Así que por eso le queremos agradecer a Alberto Beretinec, Gustavo Genuso, Mariana Domínguez y José Mella, que fueron los primeros en creer en este proyecto y hoy por hoy se hizo realidad gracias a ellos y a los vecinos que participaron y nos abrieron las puertas. Bueno, además del barrio Las Quintas, ¿dónde están los otros invernaderos, por ejemplo? Covivar, Malvinas, Nahuelhué, Frutillar, 29 de septiembre, 2 de abril y es... Cuéntenos acerca de el trabajo, ya está levantado el invernadero, ahora qué es lo que resta. Por ahora tengo he sembrado distintas semillas de verduras y bueno, ahí a medida que van creciendo, después se viene la etapa del trasplante. Así que ahí ya, ahí se va a ocupar verdaderamente el invernadero como para trasplantar todo. Bueno, ¿qué es lo que ha podido sembrar hasta el momento? Acelga, cilantro, perejil, de toda clase de verduras, ajo puerro, ajo, apio, hay cibulé, repollos, pero la mayoría es todo semilla que puse. Bueno, vemos que aquí en su patio, digamos, tiene ya sembrado otras cosas. ¿Hace cuánto tiempo viene sembrando? Hace años en realidad de que estamos acá y bueno, antes teníamos también un invernadero que después lo sacamos porque ocupaba demasiado espacio, estaba en un lugar donde molestaba realmente y así que lo sacamos y desde ahí no había tenido otro invernadero.
¿Hace cuántos años que no tenía el invernadero? Y hará como 6 años más o menos. ¿Le gustó la idea a usted de volver a levantar un espacio? Un invernadero, sí, siempre estuve pensando en volver a hacer un invernadero y bueno, ellos me invitaron a anotarme y bueno, me anoté y acá está el resultado. Bueno, ayuda, ¿no? A generar los propios alimentos, a la economía de la familia, ¿ayuda? Sí, sí, ayuda bastante y además en un invernadero uno puede tener durante más tiempo, durante el año, verduras que son necesarias durante todo el año y sembrando afuera es como que no se puede mantener durante la época de invierno la verdura porque si cae nieve está todo tapado, se hela y en cambio adentro del invernadero yo creo que va a ser posible tener durante más tiempo verduras. Bueno, la vemos contenta, María. Sí, sí, muy contenta, porque me gusta, aparte, me gusta mucho. Sí, Mónica, ¿nos iba a decir algo más? No, que muchas gracias a todos los vecinos que siempre nos recibieron amables, muy contentos ellos. Los vecinos siempre con una sonrisa, ellos con una alegría y con matecito, torta frita. Muchas gracias, igual a todo, al gobernador, a Gustavo Genuso, a Mariana Domínguez y a José Mella, porque ellos creyeron en nosotros al principio cuando esto solamente era un sueño y hoy es un hecho, es realidad. Ahí están los invernaderos de los 20 vecinos. Otra información que tenemos para compartir con ustedes es que el documental Fondo, otra vez la misma receta, dirigido por el periodista Alejandro Berkovich, apuesta por cambiar los ingredientes al explicar con una mirada crítica el papel del Fondo Monetario Internacional ocupa en las políticas económicas global, en particular la presión que ejerce de nuevo aquí en Argentina. El guión gira en torno a la elaboración de un platillo que está dividido en 5 capítulos. Los ingredientes, los cocineros, las recetas, los comensales y el banquete. Con entrada libre y gratuita, el documental Fondo, otra vez la misma receta, de Alejandro Berkovich, se proyectará este jueves 24 a partir de las 18:30 horas en el Salón de Unter en Enflein 735. Sí, mira, justamente con la producción de este documental que se llama Fondo, la misma receta, sí, que tiene que ver con Alejandro Berkovich, sí, la producción de Alejandro Berkovich hizo este documental con respecto, bueno, a este endeudamiento que ha hecho el gobierno de Macri y que nos ha vuelto a poner dentro de lo que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué recetas vienen con esta entrada de vuelta al Fondo Monetario Internacional? Nos parece importante invitar a toda la población, ¿sí?, en general de San Carlos de Bariloche, a que venga a ver el documental, porque es algo de la actualidad, algo que nos ocurre, algo que nos está dejando este gobierno que bueno, esperemos que el domingo demos vuelta una página en la historia argentina, y para que no nos vuelva a pasar nunca más esto de volver al fondo y que nos quieran imponer recetas que ya la hemos vivido en los 90 y que lo hemos podido resistir estos 4 años, pero que bueno, sabemos que hay que seguir poniendo fuerza, pero cuanto más mejor informados estamos, ¿sí?, vamos a poder contrarrestar estas recetas que nos quiere imponer el Fondo Monetario Internacional, que con el gobierno actual obviamente que iban a entrar mucho más fácil, pero que esperemos que el gobierno nuevo, con el apoyo de todos los compañeros y compañeras, sepan rechazar y revertir esta situación. Bueno, el documental, por lo que vemos, es bastante actual, tiene que ver con el gobierno nacional de Mauricio Macri y esta posibilidad de abrirle la tranquera, ¿no?, para que vuelva a entrar nuevamente el FMI a la Argentina y bueno, tratar de dilucidar o entender un poco de qué se trata, ¿no? Lo que busca el documental es aclarar y tocar temas de discusión o puntos de discusión. Sí, el documental lo que plantea es cómo hizo el proceso el gobierno de Macri, cómo nos endeudó y cómo nos llevó a esta nueva entrada al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué significa entrar en el Fondo Monetario Internacional cuando tenemos gobiernos que son afines también al fondo? ¿Sí? Esto de que, bueno, el fondo te presta, pero también te impone determinadas políticas económicas y sociales que, bueno,
como dije antes, hoy tenemos un gobierno que es proclive a reproducirlas. Obviamente que el domingo, entre todos, votaremos un gobierno que no las reproduzca y que obviamente se enfrente al Fondo Monetario Internacional y ponga los puntos donde los tiene que poner, y que sí beneficie a la producción interna del país y con ello a la creación de empleo y bueno, a que los trabajadores ganemos por arriba de la inflación, o sea que hay todo un proceso virtuoso distinto al que está realizando el gobierno actual. Bueno, el lugar de la dirección de la proyección del documental es acá mismo, es en Unter, en el salón, en el Zoom que tenemos nosotros en la seccional, Elflame 735, ¿sí? E invitamos a toda la población que venga. Después la idea es, una vez que termine el documental, poder debatir entre todos y ver qué es lo que nos llegó y bueno, y poder debatir y analizar un poco el documental y la situación del país actual, ¿sí? Bueno, la convocatoria entonces para este jueves 18:30 horas con entrada libre y gratuita. Es entrada libre y gratuita, no hace falta venir a buscar la entrada antes, o sea que hay que venir nada más y bueno, mirar el documental y después debatir entre todos y analizar, como dije recién, la situación de esta entrada en el fondo, cómo podemos salir y bueno, qué. Como les comentábamos, este martes 22 se concretó el cierre del programa Emprender en Bariloche con una gran exposición en el polideportivo del barrio Lera. En el acto, uno de los proyectos que participó de la entrega de certificados a talleristas y alumnos fueron los integrantes del taller de telar mapuche Huitral, que funcionó durante 4 meses en el Zoom del barrio 270 viviendas. Somos de taller Huitral Mapuche, telar mapuche, y yo soy la capacitadora y acá una alumna, Marisa. ¿Tu nombre? Mabel. Continuamos con los talleres. Háblenos acerca de cuánto tiempo estuvieron con el taller y cuántas personas participaron. Teníamos 10, terminaron 5, pero duró 4 meses el taller. Un taller que duró 4 meses. ¿Dónde está el taller? Lo dimos en el Zoom del barrio 270. Bueno, la experiencia de participar en este tipo de proyectos. Muy interesante, muy buena. Sí. ¿Han aprendido a hacer muchas cosas? Muchísimas cosas. Sí. Dicen que el telar de alguna manera ayuda a relajarse, ¿no? Sí, tiene que estar muy concentrado, así que sí, te relaja mucho. Si uno no se concentra, no consigue el objetivo. Bueno, ¿qué cosas han hecho durante este taller? Cintitos, tapices, caminos, fajas, cinchas, ponchitos, cosas así, chiquitas. ¿Han podido vender también las producciones? Sí, se vende de a poco, pero a buen precio porque es un trabajo largo, complicado y difícil de aprender. ¿Fueron todas mujeres las que participaron? Sí, todas mujeres. ¿Hombres no se animaron todavía? No se animaron. Pero bueno, van a estar el año que viene con la continuidad de este taller. Sí, si Dios quiere, vamos a darle continuidad al taller el año que viene. En abril, mayo, junio. Bueno, el taller se llama Huitral, ¿no? ¿Sí? Huitral Mapuche. Felay Pulamuen, vamos a las farmacias de turno para este miércoles 23 de octubre. Luna Lance en Onelilla Tasto, Iberia en 20 de febrero 410 y Visconti en 12 de octubre 1708. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este miércoles 23 de octubre. Luna Lance en Onelilla Tasto, Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Visconti en 12 de octubre 1708. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo de Walkington TV. Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Ahora los dejamos en la programación. Nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Pulamuen, Puñañas, Capeu Cayal.